pidiéndole dirección para que Él sea, hablando a través de mí y que sea preparando sus corazones para que puedan recibir la palabra de Dios con alegría y con gozo. Amantísimo Dios, Salvador, Dios nuestro, te damos las gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por tus bondades hacia nosotros. Te doy gracias, Señor, porque has manifestado, Señor, tu gracia infinita, Dios, para con nosotros. Te pido, Dios, que en esta mañana, Dios, me seas utilizando para exponer tu palabra, que seas tú, Señor, hablando a través de mí, que seas tú, Señor, ayudándome, Dios, a trazar bien la palabra de verdad y que también puedas preparar los corazones de las personas que están aquí presentes para que reciban tu palabra con alegría, con gozo, con entusiasmo, entendiendo, Dios, que no es mi palabra, sino es tu palabra, Señor, la santa palabra, que como dice tus santas escrituras, Señor, no va a regresar a ti vacía, Señor, y que es viva y eficaz, y más importante que toda espada de doble filo. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos, Señor, estar aquí, Señor, para aprender más de ti y más, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, en todo lo que es, la filosofía y en la rama de la ciencia, de la lógica y todo eso, hay un principio que es inquebrantable. Un principio que si dejara de ser, simple y llanamente nuestro mundo quedaría en un caos total. No existiría nuestro mundo tal cual como lo conocemos, sino sería algo muy diferente. Creo que ni siquiera existiera nuestro mundo, ni siquiera existiera el universo. Y ese principio tan básico, que todos nosotros lo tenemos hasta por intuición, forma parte de nuestro instinto, es el principio de causalidad. Todo efecto tiene una causa. Y eso es algo que nos enseña, es algo tan instintivo, que es algo que nuestras mamás nos repiten a cada rato. Por ejemplo, se rompió un jarrón en la casa. Nadie dice que quién fue. Hijo, ¿quiénes rompieron el jarrón? Todos se quedan callados. Y la mamá nos enseña en ese principio diciendo, ese jarrón no se rompió solo, no se pudo haber roto solo. O otra cosa, está algo que no está en su lugar. ¿A quién movió eso de allá? Nadie dice nada, dice, no, si eso le salió papi y se fue caminando solo para allá. Mostramos siempre como irónico, y es porque es bastante loco pensar que las cosas suceden de forma espontánea, y simplemente suceden y ya. Y era un pensamiento que, aunque es intuitivo en nuestra sociedad hoy en día, era algo que personas en la antigüedad quizás no pensaban. Por ejemplo, ellos pensaban en la generación espontánea. Gran parte de la biología en aquel tiempo pensaban que los seres vivos nacían solamente, se creaban así de materia inerte y simplemente salían y ya. Pero siempre, y es algo que nosotros debemos entender, toda causa produce un efecto y todo efecto es causado. Nada sucede simple y llanamente por suceder y ya apareció y ya. Eso es algo totalmente ilógico, algo que nosotros nunca vamos a entender, porque no se puede entender, simplemente va fuera del razonamiento común de las personas. Y eso lo vemos en todo, hasta en la física. La tercera ley de Newton dice que toda acción tiene como consecuencia una reacción. O sea, nosotros simple y llanamente, Newton estaba hablando de las fuerzas, pero es algo aplicable a todo. Si yo agarro este vaso y lo pongo y le doy un golpe, el vaso se va a mover. Simple y llanamente se va a mover. Esa causa que fue el golpe mío va a producir un efecto en el vaso, que es el movimiento y el desplazamiento del vaso. Y así sucede en todas las áreas de nuestra vida. Y justamente a lo largo de estas semanas hemos hablado de una causa, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y como toda causa tiene que producir un efecto. Entonces hoy vamos a hablar justamente de eso, de las consecuencias. Algo que quiero aclarar, mayormente nosotros utilizamos las consecuencias para hablar de cosas malas, como de resultados malos, pero se puede utilizar en los dos ámbitos. Vamos a hablar de esos resultados, de ese efecto, de esas consecuencias que producen o son causadas por el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Obviamente no lo voy a hacer a través de mi propio razonamiento, sino que lo vamos a hacer a través de la palabra de Dios. La intención es, y siempre va a ser, que la palabra de Dios sea la que cambie nuestros pensamientos. Yo soy humano, falible, soy persona que me puedo equivocar y me equivoco. No es que me puedo equivocar, sino que me equivoco
a diario, a cada momento me estoy equivocando, soy una persona imperfecta y yo me equivoco. Ustedes no me crean, cuando yo hable algo, verifiquen la palabra de Dios, verifiquen su Biblia, entendiendo que ella tiene la verdad. Ella es la verdad, más que tiene o que contiene la verdad, ella es la verdad. 100% ella es la verdad porque es palabra de Dios. Entonces vamos a ver a través de este libro que es la verdad. Dijo Jesús en una ocasión, Juan 17, orando al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice el Salmo 119, dice, la suma de tu palabra es verdad. Y siempre la Biblia nos enseña que debemos meditar en ella de día y de noche porque ella es verdad. Entonces vamos a ver a través de la Biblia cuáles son esas consecuencias, efectos, resultados del bautismo del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Antes que todo vamos a hacer un pequeño repaso. Me interesa que ustedes tengan este tema claro, que lo tengan en su mente fresco para que puedan entender estas consecuencias. Además que siempre es bueno repasar. Ahora vamos a una pregunta crucial. Estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Hemos hablado de las características del bautismo del Espíritu Santo, pero ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Un poquito mejor? Ok. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, el bautismo del Espíritu Santo es aquel acto que ocurre en el momento de nuestra conversión una sola vez, por la cual somos sumergidos por el Espíritu Santo de Dios y empezamos a formar parte en el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Entonces, ese es el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Es aquel acto sobrenatural que experimenta todo creyente en el momento de recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, en el cual nosotros somos sumergidos, introducidos por el Espíritu Santo de Dios en el cuerpo de Cristo. Antes no éramos iglesia. Desde ese momento en que somos bautizados empezamos a ser iglesia, empezamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las características del bautismo del Espíritu Santo de Dios? La primera característica, la vimos, se dice que se limita al periodo de la iglesia. Se limita al periodo de la iglesia. Antes de la iglesia, antes del Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo de Dios nunca había sucedido. Como les mencioné en el Antiguo Testamento, el bautismo del Espíritu Santo de Dios, o el Espíritu Santo de Dios descendía en algún momento sobre algunas personas y luego se iba o los capacitaba para una tarea en específico, pero no era con todos los creyentes o todas las personas que confiaban en Dios, sino en algunas personas en específico para que cumplieran algún deber o tarea especial. Fue el caso de Moisés. Y Moisés, al verse tan cargado, pide a Dios que ponga a otras personas siguiendo el consejo de su suegro Jetro. Y cuando ora al Señor, el Señor da su espíritu, esa porción del espíritu que tenía Moisés, también da su espíritu sobre 70 personas más, para que ayuden a Moisés a dirigir el pueblo. Justamente estaba Josué se sintió celoso porque Moisés ya no era el único, pero la intención, y algo que dice Moisés, es que el deseo de él era que eso pasara en todas las personas, que el Espíritu Santo de Dios viniera sobre todas las personas. Entonces vemos eso, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo de Dios venía, muchas veces se iba, como fue el caso de Sansón, donde tenemos que Sansón venía el Espíritu Santo de Dios sobre él y tenía una fuerza extraordinaria, lo capacitaba de una forma extraordinaria, de una forma sobrenatural, con el fin de que cumpliera un deber. ¿Cuál era el deber de Sansón? Matar a los filisteos. La intención era liberar al pueblo israelita del cautiverio que habían infringido los filisteos sobre ellos. Eso es lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Tenemos a un David que después que pecó, en el Salmo 51 dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu, entendiendo que el Espíritu Santo de Dios, como pasó con el rey Saúl, descendía sobre una persona, pero si esta persona pecaba o demás, se iba de esa persona. Ahora, en el periodo de la iglesia fue totalmente diferente. Entonces ahí empieza el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Aparte, como dijimos, el bautismo del Espíritu Santo de Dios es el acto de introducirnos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Antes del Pentecostés no había iglesia, por lo tanto no había bautismo del Espíritu Santo. La otra característica
es que el bautismo del Espíritu Santo de Dios tiene carácter universal para todos los creyentes del periodo presente. Siempre cuando el apóstol Pablo habla del bautismo del Espíritu Santo de Dios, lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, dice que todos los creyentes fueron bautizados. Y justamente como todo creyente forma parte del cuerpo de Cristo, justamente todos los creyentes han sido bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Es algo que sucede en absolutamente todos los creyentes. No hay ninguna persona que haya confiado en Cristo Jesús como su único Salvador, como su único Señor y Salvador, y no haya sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios. La tercera característica dice que se repite cada vez que se convierte una persona, pero ocurre solo una vez en el creyente. Yo le puse el ejemplo de los nacimientos. Los nacimientos a lo largo de la historia se repiten día a día, hora tras hora están naciendo personas. Pero nosotros como individuos experimentamos el nacimiento una sola vez. Físicamente yo no puedo nacer dos veces, no fue que yo nací el 5 de septiembre de 1999 y después 5 años más tarde vuelvo a nacer. Eso es imposible. Nosotros experimentamos el nacimiento una sola vez, pero a lo largo de la historia se experimenta siempre. Así pasa con el bautismo del Espíritu Santo de Dios. No fue un acto aislado allá en el Pentecostés, donde se experimentó el bautismo del Espíritu Santo de Dios y ya, sino que ha sucedido siempre. Cada vez que una persona se convierte y acepta a Cristo como su Señor y Salvador, experimenta el bautismo del Espíritu Santo de Dios, pero cada individuo, cada persona, experimenta el bautismo del Espíritu Santo de Dios una sola vez, y es en el momento de su salvación. Ahora, la cuarta característica, que fue la que vimos la semana pasada, es que el bautismo del Espíritu Santo de Dios es de carácter experimental, no es de carácter experimental. ¿Y por qué digo esto? Muchas personas asocian el bautismo del Espíritu Santo de Dios por algunas experiencias aisladas con algunas manifestaciones externas o algún sentimiento como tal. Pero la semana pasada vimos, a través de un estudio del libro de los Hechos, un estudio bastante corto para todo la tela que hay que cortar en Hechos, pero vemos que era algo necesario a ese periodo, porque justamente era un periodo transicional, donde la iglesia empezaba a existir y Dios tenía que manifestar de forma sobrenatural para dar aval a lo que estaba sucediendo y a esos nuevos creyentes. Primero sucedió en Pentecostés. Era necesario que los demás judíos vieran que estos apóstoles que habían quedado, los demás discípulos, estaban avalados por Cristo Jesús y eran creyentes, y era necesario para estos incrédulos que vieran esto. Después vemos que sucede con los samaritanos, y les mostré a través de las Santas Escrituras que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Entonces era necesario que los judíos entendieran que Dios también había dado salvación a los samaritanos, y los samaritanos entendieran que a pesar de que venía desde Jerusalén, que venía desde los judíos, esto que venían hablando era la verdad, puramente palabra de Dios. Luego sucede en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, y era la intención de mostrar de que los gentiles también se les había dado salvación. Anteriormente la única forma de que un judío fuera salvo, de que un no judío fuera salvo, un gentil no fuera salvo, era a través de ser prosélito. Tenía que adoptar todas las costumbres del pueblo judío, tenía que pasar por un proceso ritual, tenía que circuncidarse y demás para formar parte y ser un judío prosélito. Eso es lo que se conoce un judío prosélito, un gentil convertido al judaísmo. Pero el Señor muestra que eso no era así a través de la conversión de Cornelio, y muestra que la salvación también era dada a los gentiles sin necesidad de cumplir esa ley ceremonial de la circuncisión, las fiestas, el sacrificio de animales y demás. Y tenemos justamente que en Hechos capítulo 19, donde el apóstol Pablo se asombra de que algunas personas que decían ser creyentes, porque no eran creyentes, habían solamente creído hasta Juan el Bautista, no habían creído en Cristo Jesús como su único Señor y Salvador, no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo de Dios, y muestra que estaba ligado íntimamente a la conversión. Cuando una persona se convierte, tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso la sorpresa del apóstol Pablo. Y vemos que todo esto obedece a una estructura que estaba en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, que el Señor muestra que va a extender su evangelio, primeramente en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y vemos que también el bautismo del Espíritu Santo de Dios fue una promesa que el Señor hizo en Hechos capítulo 1, versículo 4, y en diversas partes del Antiguo Testamento, como ya lo vimos en la introducción de este tema, y tuvo cumplimiento primordial. El primer cumplimiento fue en Hechos capítulo 2 con el día de Pentecostés. Ahora que sabemos todo esto y que hemos visto qué es el bautismo del Espíritu Santo de Dios y las características del bautismo del Espíritu Santo de Dios, ahora es cuáles son las consecuencias, resultados o efectos del bautismo del Espíritu Santo. La primera va ligada justamente a la definición del bautismo del Espíritu Santo de Dios. Se lo voy a volver a leer. Dice: acto que ocurre en el momento de nuestra conversión, una sola vez, por la cual somos sumergidos por el Espíritu Santo de Dios en el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Entonces, ¿cuál es la primera consecuencia? Nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Es algo que va ligado con la definición. Nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo de Dios con el fin de formar parte de la iglesia. Entonces, la primera consecuencia es que desde que somos bautizados por el Espíritu Santo de Dios, empezamos a formar parte de la iglesia de Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a ir primero a los Corintios capítulo 12, versículo 13. Primero a los Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Repito: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí vemos lo que ya le mostré. Todas las personas, sin importar su origen étnico, toda persona que cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y hago énfasis siempre en eso, cree en Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. Y cuando digo creer, no es simplemente creer en Dios, como muchas personas piensan, porque usted va preguntando y mayormente, como menos la población venezolana cree en Dios, pero una cosa muy diferente es creerle a Dios, confiar en su palabra. Y justamente la palabra fe va ligada a eso, a confiar, depositar nuestra confianza plena en Cristo Jesús para nuestra salvación. Toda aquella persona que haya confiado en Cristo para su salvación goza de este beneficio de ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios y empezar a formar parte del cuerpo de Cristo, sin importar su origen étnico. Como ya mencioné, no importa si era griego, judío, romano, gentil, venezolano, chileno, de Guyana, o era de África, era inglés, era español, otros gentilicios que no conozco y demás. No importa nada de eso. Si usted confía en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, usted empieza a formar parte del cuerpo de Cristo. Es la primera consecuencia. Ahora, para formar parte del cuerpo de Cristo, y algo que está ligado al bautismo del Espíritu Santo de Dios, es la capacitación que el Señor nos da a través de darnos sus dones. Él nos da dones a nosotros con el fin de formar parte y edificar la iglesia. Y es algo que nosotros vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a buscarlo. Versículo 1, que ya cité. Vamos a leerlo esta vez. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Voy a hacer énfasis. Pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. Hago una aclaración. Muchas personas han afirmado que ese poder se manifiesta en cosas como los milagros y demás cosas. Pero ese poder, justamente, ella hace diferencia en eso. La palabra poder allí es dunamis, es la misma palabra que utilizó después Nobel para nombrar a su invento, la dinamita, pero en ese tiempo, decir que justamente era algo explosivo, o mostrar una experiencia sobrenatural explosiva que se manifiesta a todas las personas, así como pasó en el Pentecostés, que dice que un viento recio sopló y que estaba hablando justamente de ese poder, es algo que va en contra, en verdad, de lo que estaba mostrando el texto. ¿Por qué? Entendiendo que ese no era el significado en este tiempo. El significado de dinamita fue un significado que se utilizó muchos, 1800 años después. En este tiempo,
La palabra dunamis, que es la palabra que se usa aquí para poder, habla de capacidad, de capacitación. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que cuando viniera el Espíritu Santo de Dios sobre ellos, iban a ser capacitados para la obra del ministerio. En este caso está hablando de ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era el hecho de predicar el Evangelio. Estas personas no podían, a pesar de que eran discípulos de Cristo Jesús, habían pasado 3 años de su vida recibiendo clases de nada más y nada menos que Jesucristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de cielo y tierra, quien sostiene todas las cosas por su palabra. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Del Maestro de Maestros recibieron clases, pero aún así necesitaban el Espíritu Santo de Dios para ser capacitados para la obra del ministerio. Y es lo que pasa cuando nosotros empezamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Y si nosotros vamos al contexto de 1 Corintios capítulo 12, justamente el apóstol Pablo está hablando de los dones espirituales. Son aquellos dones que nosotros recibimos y por lo cual empezamos a formar parte del cuerpo de Cristo. A través del bautismo del Espíritu Santo de Dios formamos parte del cuerpo de Cristo Jesús, y el Señor nos capacita a través de sus dones con el fin de que nosotros edifiquemos a la iglesia. Es una consecuencia de formar parte del cuerpo de Cristo. Vamos a ir otra vez a 1 Corintios capítulo 12. Y quiero que, vamos a hablar justamente de esa parte cuando somos introducidos en el cuerpo de Cristo. En el versículo 18 dice así: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Entendiendo que cuando el apóstol Pablo habla de diversidad de miembros del cuerpo de Cristo, está hablando de la diversidad de dones que Él ha dado a su iglesia, que capacitan a las personas en diferentes áreas. Entonces el Señor, cuando ha colocado a las personas en el cuerpo de Cristo, lo hace a su manera y lo capacita de la forma que Él quiere, para que cumplan un rol y un propósito específico dentro de la iglesia. Y así, con esta capacitación, con estos dones, bueno, que ya el hermano José, a través de su prédica acerca de los dones del Espíritu Santo de Dios, nos explicó cuáles eran estos dones y la funcionalidad de estos dones dentro del cuerpo de Cristo. Pero en este momento preciso, cuando somos puestos en el cuerpo de Cristo, que somos capacitados para eso. Ahora, otra cosa que debemos entender cuando nosotros somos puestos en el cuerpo de Cristo es que todos somos útiles, y es lo que está en 1 Corintios capítulo 12. Resulta que muchas veces nosotros pensamos que hay cosas más honrosas o que hay cosas más importantes o que una persona no puede ser útil dentro del cuerpo de Cristo. Pero la intención, o cuando nosotros somos puestos en el cuerpo de Cristo, somos capacitados, y todos, absolutamente todos, somos útiles en el cuerpo de Cristo. Dios le dio una labor, le dio dones a usted para que usted lo desarrollara dentro de su iglesia y que fuera de utilidad para el cuerpo de Cristo. Entonces, no hay ni siquiera una persona que haya sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios, es decir, empiece a formar parte del cuerpo de Cristo, que no sea útil para la obra del ministerio. Con esto no quiero decir que todos tengan que predicar, con esto no quiero decir que todos tengan que enseñar a niños, con esto no quiero decir que todos tengan que discipular. Bueno, sí, todos debemos discipular, todos debemos evangelizar. Pero no va a ser lo que quizás como un evangelista, que es su dedicación 100%, que está dado. Dios lo capacitó para el evangelismo, que si todos los creyentes, es el deber de cada creyente evangelizar y discipular a las personas. El punto es que todas las personas tengan que dar consejos, que todas las personas tengan que servir. Todas las personas tenemos que servir, pero no lo hacemos como la persona que tiene el don de servicio. El punto es, de todo esto, es que todos, de cierta medida en nuestra área, venimos a ser útiles para el cuerpo de Cristo. Tercero, el Señor es quien determina nuestra función en el cuerpo de Cristo. Muchas veces nosotros queremos nosotros colocar nuestra funcionalidad en el cuerpo de Cristo. Dijo Martín Lutero, esta es una frase que ya hemos mencionado muchas veces aquí, que un zapatero no sirve a Dios por el simple hecho de colocar cruces en sus zapatos, sino por hacer con excelencia su trabajo. ¿Qué quiero mostrarles con esto? El hecho de que nosotros estamos puestos en el cuerpo de Cristo
Y Dios nos ha capacitado, y Dios, bueno, aparte de los dones, nos da talentos también, que es algo natural, algo que nosotros recibimos desde el momento de nuestra concepción. Dios ha puesto talentos en nosotros, ha puesto los dones en nosotros, y nosotros en diferentes áreas vamos a servir al Señor. Y el Señor es quien va a determinar en qué área nosotros nos vamos a servir. Si el Señor me dio a mí el don de servicio, pero yo quiero servir, justamente quiero enseñar en el púlpito, pero el Señor me dio a mí el don de enseñanza para enseñar en el púlpito y todas esas cosas, enseñar aquí, porque todos estamos dispuestos a enseñar la palabra de Dios a nuestros iguales, a toda aquella persona que necesite, justamente mostrar lo que está en la palabra de Dios. Pero no tengo el don de enseñanza y yo quiero ser pastor o quiero hacer tal cosa, pero el Señor nos ha dispuesto a cada uno de nosotros un año. Y aunque nosotros no creamos, en todo lo que nosotros hagamos y en toda parte que Dios nos coloque, nosotros podemos servir al Señor. Amén. Así como un zapatero puede servir al Señor haciendo buenos zapatos y quizás ayudando al cuerpo de Cristo, una persona que tenga una empresa también puede servir al Señor dentro de la iglesia, a pesar de que no esté en la iglesia las 24 horas, los 7 días de la semana, pero a través de lo que hace puede dar gloria y honra al Señor. Un médico no está aquí en la iglesia las 24 horas, los 7 días de la semana, pero a través de su servicio y de lo que hace puede también dar gloria y honra al Señor. Entonces, quien va a determinar en qué área nosotros vamos a dar gloria y honra al Señor es nuestro mismo Dios. Y justamente el problema que existía en 1 Corintios capítulo 12, lo que existía en esa iglesia, era que cada persona quería decidir sus dones, querían procurar algunos dones, porque veían algunos dones más honrosos que otros, y así. Pero Pablo nos está exhortando a que entiendan de quien dirige eso y quien da a cada uno el don que va a recibir y la funcionalidad que va a tener en el cuerpo es el mismo Señor. Vuelvo a repetir el versículo 18 de 1 Corintios capítulo 12. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, no es como yo quiera. Y justamente hablando del cuerpo, agarrando esta analogía, el apóstol Pablo pone como que, imagínense si un cuerpo fuera puro ojo, por ejemplo. No puede cumplir las funciones completas del cuerpo. Además, un ojo sin un corazón que bombee sangre simplemente no puede ver. O un ojo sin un cerebro que reciba la información que da el ojo a través del nervio óptico, simplemente no va a ver y no va a ser útil para nada. Así, también nosotros tenemos oídos y un cuerpo merece un cuerpo de solo oído. Un oído sin las demás órganos del cuerpo simplemente no funciona para nada. Entonces, la intención es que Dios nos ha dado a cada uno un lugar preciso dentro del cuerpo de Cristo para que todos, absolutamente todos seamos útiles en la obra del ministerio, y eso es solamente determinado por el Señor. En el momento, justamente es parte del bautismo del Espíritu Santo. El Señor nos coloca en su cuerpo y ahí determina justamente qué miembro del cuerpo de Cristo vamos a hacer, hablando de la analogía del cuerpo. Si el Señor quiere que usted sea un dedo, entiéndame que es una analogía, pero usted va a decir, yo soy un dedo en el cuerpo de Cristo, yo soy una nariz en el cuerpo de Cristo. No, es una analogía. Si el Señor quiere que usted sea un leucocito, una célula blanca, usted va a ser un leucocito. Si usted quiere que usted sea la nariz, usted va a ser una nariz. Si usted quiere que sea un cabello, usted va a ser un cabello. El Señor es quien determina en qué área vamos a servir, entendiendo que todos somos útiles en el cuerpo de Cristo. Eso es como, que somos capacitados para la obra del ministerio, es parte del bautismo del Espíritu Santo, que somos puestos en el cuerpo de Cristo y el Señor nos capacita para eso. La otra cosa es que, hablando de este mismo punto, el hecho de que somos la primera consecuencia que nos hace miembro del cuerpo de Cristo, la primera es, somos capacitados para la obra del ministerio, es parte de formar parte del cuerpo de Cristo, de ser introducidos en el cuerpo de Cristo. La segunda es que nos unimos con los otros miembros del cuerpo. Algo que de nosotros debemos entender, y ya se lo he mencionado varias veces, he sido enfático, es que yo, Daniel Tochón, no soy la iglesia. La hermana Esther no es la iglesia. La hermana Dayana no es la iglesia. La hermana Dayana es parte de la iglesia, la hermana Esther es parte de la iglesia, yo, Daniel Tochón, soy parte de la iglesia, y todos juntos formamos la iglesia. Entonces, si yo soy introducido al cuerpo de Cristo, empiezo a formar parte de la iglesia y tengo que tener unión con mis demás hermanos, y justamente lo leo a nuestro hermano José. Y es lo que habla primera de Juan, capítulo 4, dice que si no tengo comunión con mis hermanos, simple y llanamente no vengo de Dios, tengo que tener comunión con mis hermanos.
Si yo no tengo comunión con mis hermanos, simple y llanamente no soy cristiano, no estoy introducido en el cuerpo de Cristo Jesús, no he sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Porque Dios lo ha puesto usted en el cuerpo de Cristo para que usted conviva, comparta con sus hermanos. Y el apóstol Pablo, en el mismo 1 Corintios capítulo 12, hablando de esta analogía del cuerpo, él dice, bueno, que si una parte le duele, le tiene que doler a todo el cuerpo. Si una parte está bien, todos tenemos que celebrar. Entonces, el hecho es que como iglesia tenemos que entender que nuestros fracasos es el fracaso de todos y somos tan responsables del fracaso de un hermano. ¿Por qué? Quizás nosotros no lo aconsejamos, quizás nosotros no estuvimos pendientes de él, quizás no fuimos esa persona de apoyo en ese momento preciso. Debemos entender que somos un cuerpo, no debemos pensar individualmente, sino colectivamente, como el cuerpo de Cristo Jesús. Y los logros de un hermano también forman parte de los logros de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, la iglesia ha colaborado en el crecimiento de esta persona y todo eso. Y aquí quiero aclarar algo. Con esto no estoy diciendo, bueno, que la salvación es algo colectivo, que yo puedo obrar y trabajar en la salvación de Omar, yo puedo trabajar en la edificación de mi hermano Omar. Pero la salvación es algo individual, es una decisión de cada persona, que tiene que tener con el Señor, de arrepentirse y creer en Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. Entonces, bueno, ahí vamos a leer unos textos, vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dice así: ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ya no hay judíos ni griegos, ya no hay personajes virtuales, ni de UNAR, ni de las lomas, no. Todos, no hay distinción, todos somos uno en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y debemos siempre pensar así, somos uno en Cristo Jesús, nuestro Señor. Toda persona que ha sido bautizada por el Espíritu Santo de Dios y forma parte del cuerpo de Cristo, se ha unido con todo el cuerpo de Cristo. Y no sé, y cuando hablo de iglesia, quiero aclarar aquí, no estoy hablando, de las personas que vienen a Bethesda, a la iglesia evangélica bautista Bethesda, no. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, sí, esta es la iglesia local, pero también hay una iglesia universal, que justamente forman parte de todos los creyentes del mundo forman parte de la iglesia. Entonces también nosotros tenemos que preocuparnos por todos los creyentes. Entonces vamos a ir también a Efesios capítulo 4, versículos 3 al 7. Vamos a seguir viendo esta unidad. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Primeramente, el apóstol Pablo nos manda a ser solícitos, a preocuparnos por la unidad. Dice: aún un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Debemos entender eso, somos uno. Al momento que somos bautizados por el Espíritu Santo de Dios, porque empezamos a formar uno con la iglesia. Quiero aclarar algo. Es por eso que nosotros nos llamamos hermanos. Empezamos a formar parte de la misma familia. Ahora lo que quiero aclarar, y justamente es lo que dice el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y el Padre de todos. Cuando digo que formamos parte de la Iglesia Universal, debemos entender que lo que nos une es nuestra fe y práctica. Hay personas que se hacen ser creyentes, pero no tienen la misma fe que nosotros, no creen en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, no son creyentes y no forman parte del cuerpo de Cristo. Y es lo que muchas personas hacen. Muchas personas pasan un testigo de Jehová, no, hermanos, no, porque creen en Dios. No, ese no es nuestro hermano, no tiene nuestra misma fe. Esta persona no es nuestro hermano. Pasó un adventista, ese cree en Dios. Ese, lo único que se congrega los sábados, que no es solamente lo único que los adventistas tienen, hay muchas cosas, muchas doctrinas que ellos tienen erradas. Y el punto es que esa persona ya no es mi hermano en Cristo Jesús. Esa persona no es mi hermano y no es parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que entender que la unidad le da nuestra única fe en el Señor Jesucristo, una fe
un Señor de todos. Y debemos tener eso en claro. Con esto no estoy diciendo que usted lo va a tratar mal. Con esto no estoy diciendo que usted lo vaya a insultar. No, tú no eres parte del cuerpo de Cristo. No. La intención es más bien predicar el Evangelio para que esa persona pueda salir de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor. Ahora, la tercera cosa que viene en este punto es que somos revestidos de Cristo. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 27. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Como formamos parte del cuerpo de Cristo, justamente la palabra de revestido, de la idea de revestirnos de Cristo, es como una ropa, como que nos quitamos la vieja ropa y nos vestimos de Cristo y somos identificados con Cristo, en un cuerpo con Cristo. Ya no somos, bueno, ya no sería Daniel, y justamente la idea que el apóstol Pablo muestra aquí mismo en Gálatas. Dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, la intención es que nosotros morimos a nosotros mismos, nosotros morimos a nuestro viejo hombre, morimos a esa forma individualista de creer y somos revestidos con Cristo, somos identificados con Cristo. Ya no me identifico conmigo, sino que me identifico con Cristo y empiezo a formar parte, y nuestra nueva identidad es formar parte del cuerpo de Cristo. Y todo eso es consecuencia del bautismo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, todo eso forma la primera consecuencia, que es que nos hace miembro del cuerpo de Cristo. Esa es la primera consecuencia. En esa consecuencia tenemos varios subpuntos, que es resultado de ser parte del cuerpo de Cristo, es que somos capacitados para la obra del ministerio, que todos somos útiles en el cuerpo de Cristo. Mostramos también que nos unimos con los demás miembros de la iglesia, empezamos a tener comunión con los demás miembros de nuestra congregación, una comunión íntima, porque ya somos uno en Cristo Jesús. Y la otra cosa es que somos revestidos por Cristo Jesús, somos revestidos de Cristo Jesús sobre nosotros, somos vestidos de Cristo. Ahora, la segunda consecuencia, efecto, resultado de ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios es que somos identificados con Cristo Jesús en su muerte y su resurrección. Debemos entender algo, hermanos. O bueno, eso lo vamos a ver si nosotros vemos el contexto de los sacrificios en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba? Había un día del año, una fiesta, el día de la expiación. ¿Qué pasaba? Una fiesta, por cierto, que muchos judíos siguen practicando el día de la expiación, ya no con los sacrificios de animales, pero siguen conmemorando ese día. La intención es que ellos agarraban un animal, el sumo sacerdote colocaba sus manos sobre el animal y empezaba a confesar todos los pecados que el pueblo de Israel había hecho. La intención es como la muerte de ese animal, o el destierro, eran dos animales, uno se desterraba de la tierra de Israel y otro era sacrificado. Justamente el cuerpo de Israel era identificado con eso. Ese animal se identificaba con los pecados nuestros y ese animal moría por nosotros. O sea, en esa muerte de ese animal o ese destierro del animal, prácticamente lo que quería decir el pueblo era que ellos mismos estaban haciendo eso. Ellos mismos estaban siendo muertos por sus pecados, dice la Biblia en Romanos 3:23, porque la paga del pecado es la muerte. Y dice la Biblia también, no, es en Romanos 6:23, disculpa hermanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hablando también de ser echados, sacados del campamento, tenemos Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron están destituidos, estamos echados de la presencia de Dios. Justamente esos dos animales sufrían las consecuencias que nosotros teníamos que haber sufrido. Y el cuerpo, y el sumo sacerdote y el pueblo de Israel se identificaban con lo que le pasaba a ese animal. Y la intención era que ellos iban a morir en su lugar. Ahora, cuando hablamos de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, que es el Cordero perfecto, ese Cordero sin mancha, sin pecado, que murió en la cruz del Calvario por nosotros, justamente, nosotros para ser santos tenemos que ser identificados con su muerte y su resurrección, entendiendo que esa muerte de Cristo Jesús tiene que ser nuestra muerte, tuvo que haber sido nuestra muerte. Cristo Jesús llevó nuestros pecados y aparte, así también como Cristo Jesús murió, también vamos a resucitar. Entonces, cuando nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo de Dios, estamos identificándonos con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En el hecho de que Cristo Jesús murió por nosotros
Y que Cristo Jesús, así como resucitó, nos va a resucitar a nosotros. Vamos a leer varios textos. Gálatas capítulo 2, versículo 12. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice así: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Dice otra vez, repito: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Entonces la intención es que con el bautismo somos sepultados con Cristo Jesús a nuestro viejo hombre, somos muertos en nuestros delitos y pecados, y empezamos y resucitamos con el fin de identificarnos con Cristo Jesús, nuestro Señor. Y justamente el bautismo, y es lo que muestra el texto, si tomamos el versículo anterior, el contexto, nos está hablando de la circuncisión. La intención era que en la circuncisión, cuando cuando el ser humano, el hombre, a los 8 días de nacido se le cortaba el prepucio, la intención es hacer una muestra de lo que debía ocurrir en el interior del hombre, que era justamente que la maldad de su corazón, lo que dice el apóstol Pablo, como el prepucio de nuestros corazones sea quitado de nosotros, es lo mismo que dijo Moisés: iba a ser necesario que ustedes se circunciden vuestros corazones. Y justamente es lo que nosotros tratamos de demostrar con el bautismo: somos muertos, somos circuncidados en nuestros corazones a través del sacrificio de Jesús, sacando toda maldad de nosotros. En Cristo Jesús somos limpios de toda maldad. Cristo Jesús limpia nuestros corazones y ahora vivimos para Cristo Jesús, que es lo que significa la resurrección. Vamos a ir a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces es necesario, y algo que es una consecuencia del bautismo del Espíritu Santo de Dios, y justamente lo que representa un antes y un después en nuestra vida, donde antes estábamos en delitos y pecados, y ese día fuimos muertos a nuestros delitos y pecados, y empezamos a vivir, así como Cristo Jesús resucitó, empezamos a vivir para nuestro Señor y Salvador. Entonces, estas son las consecuencias del bautismo del Espíritu Santo. Repito brevemente. La primera es que formamos parte del cuerpo de Cristo. Y bueno, justamente eso viene con la capacitación para servir a nuestros hermanos, con el hecho de que nos unimos con nuestros hermanos y que somos revestidos con Cristo Jesús. Y la otra es que somos identificados con Cristo en su muerte y su resurrección. Esas son las consecuencias directas del bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cómo debemos aplicar esto a nuestras vidas? Entendiendo, hermanos, que no es cuánta Biblia sepamos, sino cuánta Biblia vivimos. Y es el hecho de que si entendemos que somos parte del cuerpo de Cristo y que hemos sido identificados con la muerte y resurrección de nuestro Señor, eso tiene que ser manifestado a través de nuestra vida. No podemos ser igual. Tenemos que empezar a amar a nuestros hermanos, tenemos que empezar a manifestar nuestros dones con el fin de edificar al cuerpo de Cristo Jesús. Y tenemos que entender también y ser conscientes del sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Son verdades que tienen que mover nuestras vidas. No simplemente una verdad para almacenar en nuestro cerebro, sino que tiene que retumbar nuestros corazones, que cambie nuestro ser. Y ese, justamente, bueno, es la enseñanza del día de hoy. La semana siguiente vamos a estar viendo lo que no es el bautismo del Espíritu Santo de Dios, esas cosas por las cuales se confunde el bautismo del Espíritu Santo. Oremos, amados hermanos, dándole gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, te doy por tu palabra, porque eres fiel, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, escucharte. Gracias, Señor, por utilizarme, Dios, en esta mañana
Te pido, Señor, que esta palabra quede en los corazones de nuestros hermanos y que ellos puedan colocarla por obra, Dios, en sus vidas. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos das. Gracias, Señor, porque eres fiel y bueno para nosotros. Gracias por hacernos formar parte del cuerpo de Cristo Jesús y identificarnos con tu muerte y resurrección. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.